Buenas tardes a los ponentes y, bueno, a los compañeros con los que vamos, con los compañeros y compañeras con los que vamos a charlar hoy. Y bueno, un saludo a quien nos esté viendo en este momento a través de YouTube o de redes sociales y demás. Y nada, bienvenidos todos a esta nueva edición de estas charlas sobre geografía y sobre disciplinas afines que estamos promoviendo desde la Delegación Territorial del Colegio Profesional de Geografía en Castilla y León. Y bueno, en este caso traemos una charla creo que muy interesante sobre un tema de altísimo impacto territorial y que por lo tanto creemos que tiene mucho que ver con el tipo de cuestiones a las que puede o debe dedicarse nuestra disciplina. Tenemos a representantes de dos asociaciones, de Pisoraca y Comarcas Vivas y de Hacendera, que vienen a hablarnos de su trabajo en contra de varios proyectos de macrogranjas, tanto en la provincia de Palencia y de Burgos como en la de Soria. Doy paso a mi compañero Raúl Gutiérrez, que me acompaña hoy. Bueno, yo soy Hugo Cortizo, formo parte de la delegación territorial. Y doy paso a mi compañero Raúl Gutiérrez, que procederá a introducir un poco más a los ponentes. Hola, buenas tardes. Como ha comentado mi compañero Hugo, estamos con dos plataformas, Pisoraca y Comarcas, que lucha por la que nos implanten un total de 14 macrogranjas en las provincias de Palencia y Burgos, en las comarcas de Boedo, Ojeda y Odra. Y por otro lado tenemos a la asociación, estamos con su corresponsal, con su representante Pedro Gutiérrez. Bienvenido. Hola, buenas Y tardes. por otro lado estamos con la asociación Hacenderas, que lucha contra la implantación de la mayor macrogranja ganadera de vacunos en Novieques, en Soria, y que nos acompañan ahora mismo Begoña Izquierdo, Miriam Tello y Diego Fernández. Hola. Buenas tardes. Para empezar, me gustaría haceros una pregunta en conjunto, a ver si me lo podéis decir de las dos plataformas. ¿Qué ha motivado la creación de vuestra organización? Empiece, por ejemplo, Hacenderas. Bueno, pues en realidad sí que nuestra asociación se fundó efectivamente para parar esta macrovaquería, porque inicialmente nos juntamos un grupo de personas un poco también para hacer relevo a la vecindad de la zona que estaba en contra y que ya llevaba mucho tiempo luchando por esto, aparte de algún partido político y o sea, había muy pocos colectivos que estaban luchando en contra, pero ya también, claro, mucho tiempo y con cierto desgaste. Entonces, quisimos un poco ayudar sumándonos más personas y consideramos que la mejor manera sería pues hacernos asociación para tener más peso social. Vale, y por parte de Pisoraca y Comarcas, Pedro Gutiérrez, ¿qué os ha conllevado a montar esta plataforma? Claro, pues a nosotros lo mismo. Fue a raíz de ir conociendo estos proyectos que a raíz de la granja que se paró en Castrillo de Villavega, se empezaron a ir rumores de que se iba a ir una en otro pueblo, que se iba a ir una en el otro, se empezaron a hacer reuniones por ahí. Hubo, por ejemplo, una en enero en Espinosa Villagonzalo. Y luego la gente que estuvo, la plataforma Valdavia Viva organizó un par de charlas en Herrera de Pisuerga. Vinieron gente de Granja No en Llanos de Bureba, que es otra granja que han conseguido parar un proyecto. Una de Valladolid, San Miguel en Vivo, de San Miguel del Arroyo. Y a raíz de las dos charlas que dieron, el ingeniero promotor de los 14 proyectos de esa empresa organizó una charla en Herrera a la que fueron el presidente de la Federación de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León, Milagros Marcos, que no sé ahora muy bien a qué se dedica, pero fue consejera de la Junta de Castilla y León, y un representante de Asaja, otro de UPA y otro de COA.
y pues vinieron eso, pues vendiéndonos el futuro, que esto iba a ser la revolución para la comarca, o sea, exactamente lo contrario de lo que ha sido en todos los sitios donde se ha implantado. Y la semana siguiente pues hicimos un acto de constitución de la plataforma y empezar a difundir información sobre el tema y sobre todo a que la gente se organice y vea lo que es el sentir mayoritario de la comarca, que nadie queremos esto. Muy bien, pues ahora quería meter otra pregunta. Me gustaría que cada una de las plataformas, para que la gente que nos escuchara tuviera un contexto en el marco territorial del territorio en el que se va a implantar, os quería preguntar sobre qué marco ambiental, social y económico se contemplan en vuestras comarcas para que se promueva una infraestructura así. Si queréis podemos empezar también, con la Asociación Hacenderas también. Para que empiece. Bien, pues Novierca es un pequeño pueblecito, marca del Moncayo, que tiene menos de 150 habitantes, menos de 100 en invierno. Es una comarca cerealista, bueno, en la falda del Moncayo, y parece que desde luego esa zona dentro del malditismo soriano es la más afectada, porque no solo está previsto hacer este proyecto de la macrovaquería con 23.520 vacas lecheras, sino que además hay un proyecto de ampliación de una mina de magnesitas en otro pueblo llamado Borovia, y además hay, bueno, un pueblo llamado Olvega, que es el único que tiene un desarrollo industrial, bueno, relativamente importante, pero que es fuente de contaminante. O sea, las empresas que atrae pues son las que no se quieren en otros lugares. Hay una empresa de tratamiento de residuos químicos que se llama Distiller, hay una quesería que está relacionada con la futura macrovaquería y con otra que tiene la misma empresa en un pueblo de Navarra que se llama Caparroso. Y bueno, las aguas de este polígono industrial, que no hay una depuradora, pasan a otro pueblo, a Ágreda, a una depuradora totalmente defectuosa, y lo que hacen es contaminar el embalse del Val, que está ya en Aragón y que es de los más contaminados de España. Entonces, bueno, esta es la fotografía del terreno. Y muy bien, y en cuanto a Pisuerga y comarcas, en vuestro caso es un territorio mucho más amplio porque ocupa 3 comarcas, pero creo que hay bastantes similitudes entre ellas. Si nos podéis definir un poco más al respecto. Es lo que estaba pensando según había empezado, digo, tal cual, o sea, estepa cerealista, zonas muy despobladas. O sea, a ver, aquí el pueblo grande es Herrera, que creo que tiene ahora mismo 1.800 habitantes, contando 4 pedanías. Que, bueno, pues quítale entre las 4 otros 100 habitantes. Y la mayoría, pues, mi pueblo es uno de los más grandes de la zona y, vamos, 90. O sea, hazte una idea, hay uno de los pueblos, por ejemplo, donde va uno de los proyectos, que viven 6 personas. Y bueno, es un poco lo mismo, con la ventaja que no tenemos ese tipo de industrias contaminantes y esperemos no llegar a tenerlas. Y nada, pues es una zona que, a ver, que en su día tuvo, a raíz del Canal de Castilla, claro, te estoy hablando de hace 2 siglos, tuvo un cierto desarrollo, pero que luego poco a poco, bueno, como ha ido pasando en prácticamente toda Castilla y León, se ha ido abandonando y vaciando. Tenemos cerca Aguilar, que es el pueblo grande de Palencia, que tiene bastante industria, trabaja muchísima gente de la comarca allí, pero aquí, vamos, alternativas ahora mismo laborales, la mayoría sector primario, y pasa pues lo mismo que en el resto de España, que se está concentrando en manos de 4 por la manera en la que se reparten las ayudas de Europa. Y vamos, o sea, no se da ninguna facilidad a gente que ha querido montar talleres, que ha querido montar empresas de otro tipo. Nada, o sea, da la impresión de que quieren vaciar todas estas zonas para poder usarlas de vertederos. Pedro, me gustaría indicar una cosa al respecto. Quería añadir que también en esa zona están luchando también porque tenéis un gran patrimonio románico.
Correcto. y están luchando para que sea patrimonio de la humanidad. Entonces, me gustaría preguntarte si a nivel socioeconómico en un futuro, un proyecto que podría traer cierta prosperidad a la zona, si esas macrogranjas podrían afectar. No, me sería sería totalmente incompatible. Es que es una de las cosas en las que hemos insistido mucho siempre, que, o sea, lo que dicen siempre, la pobreza de antaño es la riqueza de ahora. En esta zona es que prácticamente cada pueblo tiene una iglesia que es patrimonio nacional. Son todo iglesias de estas pequeñitas, románicas, del siglo X, del siglo XI. Varias de ellas son patrimonio nacional, alguna creo que es patrimonio de la humanidad ya también, con San Juan de Moarbes y me suena que San Andrés de Arroyo y Santa Eufemia de Cozuelos también. Y bueno, y el Canal de Castilla, que es también una posibilidad de turismo, de ecoturismo, de paseos por la orilla. Mucho monte, o sea, hay posibilidades, hay muchas. El problema es que no se fomenta que se exploten. Y claro, y la del románico pues sería la principal porque, vamos, es la mayor concentración de románico de Europa, la que tenemos en estas comarcas. Y bueno, claro, y sería ya incluyendo la más al norte de Palencia, la montaña palentina y el sur de Cantabria, que es como la misma masa en sí y todo ello. Por eso que quería preguntarle, quería añadir solo eso, simplemente. Vale, muchas gracias. Quería preguntaros también al respecto de qué posición tiene la población local de la localidad o localidades donde se donde se quieren implantar estas macrogranjas industriales y qué opinión tienen al respecto. Seguimos con vosotros primero, Asociación Hacenderas. Hola, pues bueno, la población, básicamente yo creo que la empresa ha hecho su labor. Su labor es la de vender su proyecto, ¿no? Con, bueno, pues con una serie de promesas basadas sobre todo en unos puestos de trabajo. Lo que no venden, claro, es la precariedad de los puestos de trabajo y la cantidad de puestos que va a quitar, porque a esos... Creo que lo que propone son unos 150 puestos de trabajo directos, pero bueno, asociaciones como sindicatos como COAG ya prevé que se van a eliminar más de 450 explotaciones, pequeñas explotaciones y medianas ganaderas que suponen más de 750 puestos de trabajo. Entonces, junto con los puestos de trabajo, pues la palabra progreso, ¿no? Que vende mucho y que territorios como el de Novier, como casi toda la población, casi toda la provincia de Soria, están ávidos de esa palabra, ¿no? Parece como progreso, desarrollo, como que por fin le toca a la provincia y parece como que todo vale y se omiten muchos datos de la empresa, lo cual hace que la gente no está del todo informada. Nosotros en las mesas informativas lo que hemos visto es que la opinión de la gente simplemente es, bueno, pues si hay puestos de trabajo y cumplen la normativa, ¿no? Porque si la dejan poner, será que cumple la normativa. Pues entonces no sé cuál es el problema. Claro, el problema está en que efectivamente no es que no cumplan la normativa, sino que se saltan a la torera todas las normativas que hay, que son pocas y que tienen que legislar todavía, como está ocurriendo en la de Caparroso, ¿no? Que tienen un montón de expedientes administrativos, de sanciones y de multas, ¿no? Por incumplimientos. Y lo que desde Hacendera pretendemos sobre todo es que se establezca una normativa estatal que regule y limite todo esto, ¿no? Pero bueno, la pregunta de la población, pues la población de la zona ha sido informada muy partidistamente y la población soriana, pues hay una sensación entre esto que te digo de, bueno, pues habrá un ente superior que nos proteja, ¿no? y que regule esto, que no existe, y una sensación de que bueno, parece que no se oye mucho, o sea, que ya habrán desistido, ¿no? De ello, ya aquello, muchas personas que por sentido común ven que es una locura, pero
creen que se va a parar por sí solo. Entonces, claro, no, nada más lejos de ello, la maquinaria jurídica administrativa de la empresa es aplastante y busca esos pequeños resquicios que hay para conseguir establecer esto, y en Caparroso una ampliación después de tener expedientes sancionadores administrativos y multas por más de 150.000 euros. Es algo, bueno, pues increíble. ¿Puedo añadir que un mal colateral de todas estas es que divide profundamente a los pueblos? Salvo en los lugares donde el pueblo entero está en contra, que sucede, pero aquí en este caso, y es lo contrario, pues la poca gente que está en contra vive una vida bastante masacrada. Quiero decir, en un pueblo que se supone que debería haber colaboración, etcétera, y que las ventajas de un pueblo un martirio, ¿no? O sea, todo el pueblo dividido, viejas rencillas que afloran y, bueno, o sea, esto es terrible, además, añadido a todos los derivados directamente de la... Me parece muy interesante eso que has añadido. Y en cuanto a Visoraca y comarcas, en la comarca, ¿cuál es la opinión al respecto de la población local? Pues mira, nosotros hemos tenido suerte relativamente, porque precisamente yo creo que un poco al presentar 14 en bloque y la gente decir, coño, que esto es una burrada, que, o sea, mira, a nivel de unidades de ganado mayor, por ejemplo, las 14 juntas serían la mitad que Noviercas. Pero hemos tenido la suerte de eso, de que lo han presentado en bloque y claro, y ya ahí la gente sí que dice, coño, que esto igual es demasiado. Y luego una suerte que tuvimos también es que la granja de la que hablábamos antes, en Castrillo de Villavega, la empresa que la presentaba es propiedad del alcalde de Saldaña, que es otro pueblo de Palencia. Sí. Y claro, cuando se empezó a mover el tema y tal, y él iba con el discurso de que venía a dar trabajo, y claro, o sea, la respuesta era muy fácil, de, tienes 170 parados en tu pueblo, de, ¿por qué no lo haces en tu pueblo? Sí, ¿Por qué claro. te lo llevas a 50 kilómetros? Luego tenemos el mal de lo de eso, de la administración que nos va a salvar. Precisamente ese hombre es el diputado encargado de urbanismo. Y como la mayoría de los pueblos pequeños no tienen un arquitecto municipal, un técnico urbanístico, delegan a Diputación el otorgar esos informes. Y claro, les firma ese hombre. Mal vamos. Por lo demás, o sea, el rechazo, vamos, es absoluto. En mi pueblo igual es donde hay más gente que esté a favor de ello, al ser el ayuntamiento los que están metidos en medio y su órbita. O sea, sí se crea mucho lo que dice Begoña de esas rencillas. O sea, yo, por ejemplo, tengo una prima que es la novia del hijo del alcalde. Lleva sin hablarme casi un año. Esto lo hago por su salud también, igual que por la mía y por la de mi madre. Pero, bueno, cosas que pasan. En el resto, ya te digo, o sea, están a favor de las granjas, los que venden las tierras y los que van a cobrar por usar sus tierras de vertedero de purines. Nadie más. O sea, absolutamente todo el resto de la comarca está en contra. Y nos ayudó mucho con el tema con el que consiguen a veces colarlo, esto de la creación de trabajo. Ya te digo, pues el ejemplo de lo de Castrillo, que dices, joder, dice, ¿cómo te lo llevas a 50 kilómetros teniendo 170 parados en tu pueblo? Pues voy a seguir con la siguiente pregunta. Y quería seguir también con aspectos de opinión, ¿no? Respecto a movimientos asociativos de la zona, si habéis contado colaboraciones con otros grupos y sobre todo sobre la opinión en caso de Hacenderas, creo que solo afecta a un municipio, pero en caso de Pisoraca y comarcas afecta no a 14 municipios, pero porque hay muchas, creo que hay varias macrogranjas que están en el mismo municipio, pero si existe divergencia entre opiniones en cuanto a consistorios o si todos opinan lo mismo. Podemos empezar con Hacenderas, otra vez si queréis.
Bueno, primero vamos a hacer un matiz, que somos asociación hacendera, no hacenderas, ¿vale? Ah, perdón. No pasa nada, pero bueno, ya para que quede así para todo el rato. Sí. Bueno, yo quería antes de comentar esto, que a lo mejor aquí igual Begoña nos lo puede decir más, porque ya sí que está muy al tanto de todos los contactos que hemos ido teniendo, ¿vale? Que se nos ha quedado en el tintero respecto a cosas relacionadas con patrimonio de la zona, es que al lado está el Moncayo, que es reserva natural, ¿no? Parque natural en la zona aragonesa, y que precisamente este año han empezado a moverlo, queriendo hacerlo parque natural en la zona soriana, que está muy cerca de todo esto. Entonces son proyectos totalmente incompatibles los unos de los otros. O sea, los mismos políticos que en general avalan un proyecto, avalan el otro. Entonces, ahí sí que nosotros como asociación nos ha interesado mucho hacer una labor de trabajo con los alcaldes, mandándoles cartas personalizadas, diciéndoles, cuidado, que lo uno y lo otro parece que no casa bien, por favor posiciónense y sean consecuentes y recuerden que este es el legado que les van a dejar a los habitantes de su zona, ¿no? Que permitieron esta macrovaquería cuando además están queriendo considerar que el patrimonio natural hay que preservarlo mediante estas figuras que al final, bueno, parece que es como, o se quieren hacer solo la foto o es realmente cierto, ¿no? Este posicionamiento. No, ese era el matiz un poco. También en la zona tiene potencialidad a nivel literario, porque es la zona donde se movió Bécquer durante su estancia en Soria para curarse de la tuberculosis. Estuvo en el monasterio de Veruela, en la falda del Moncayo, y su mujer era de Noviercas, precisamente. Y luego en Borovia tienen un magnífico observatorio para ver el cielo nocturno, porque las condiciones del cielo en esa zona, al ser una zona de elevada altitud, son extraordinariamente buenas, y había un proyecto a nivel europeo. Eso sí se podía potenciar, ese tipo de turismo, aparte del turismo de paseos por el Moncayo, de fauna. O sea que hay un montón de cosas para hacer, verdaderos proyectos sostenibles, pero bueno, falta el interés público, ¿no? Vale, y en cuanto al consistorio, a la opinión de Ayuntamiento de Noviercas. Bueno, los alcaldes de la zona del Moncayo mayoritariamente están a favor, o sea, empezando por el de Noviercas, salvo el de un pueblecito que se llama Cueva de Ágreda, que se ha manifestado su contrariedad al respecto. Y en cuanto a otras asociaciones que puedan colaborar con nosotros, bueno, Soria tiene a ASDEN, que es un grupo ecologista muy asentado, muy valioso, que ha sacado a la luz un montón de problemáticas existentes, pero bueno, que ahora mismo pues, están en horas un poco tristes, pues por algunas cuestiones, están como quemados y la población a veces les echa la culpa, como que no quieren el progreso, que se ponen en contra de todo, cosa que no es cierta para nada. Nosotros apoyamos y admiramos mucho a la gente de ASDEN, pero aparte de ellos es que no había prácticamente nada. Y entonces esta asociación yo creo que viene a dar mucho aire fresco sobre todo eso, en ese plan de promover otro tipo de proyectos. Pensamos que otros modelos son posibles y que hay que velar por la salud de la gente, por la vida y por los cuidados. Y eso se consigue de otras maneras, no con proyectos masivos y antisaludables. ¿Sí, Diego? Sí, a mí me gustaría apuntar, cuando has dicho de que solo, bueno, que era un proyecto que solo afectaba a Noviercas, ¿no? Frente al otro. Bueno, no, lo decía porque sé que afecta mucho, el grado de impacto es mucho más amplio, pero creo que se implanta solo en el municipio de Noviercas. Claro, no, bueno, la decía. puntualización es eso, que Sí. no solo afecta a Noviercas. A Noviercas Claro. está claro que va a ser un poco el lugar donde se va a hacer el mayor daño paisajístico,
de fauna, flora, territorio, con los movimientos de tierra, con la extracción masiva de agua, pero la contaminación que se puede vertir a las aguas subterráneas, se está haciendo un estudio del CARS de la zona y se está intentando demostrar que está conectado también no solo con la Confederación Hidrográfica del Duero, sino con la del Ebro. Y los estudios de los nitratos que se van a verter a esas aguas subterráneas afecta a gran cantidad de municipios a lo largo de todo el desarrollo de esas cuencas. A eso hay que unirle el precio de la leche y el monopolio que va a suponer esta granja. O sea, que va a afectar no solo a Novierca, sino a toda la provincia de Soria y a Navarra, La Rioja y a Zaragoza por cercanía y a todo el país, porque estamos hablando de la explotación más grande de toda Europa. O sea, es que es algo... Yo lo que quiero incidir es que quitar esa visión de qué pobres los de Novierca es la que les ha caído. No. Esto es un modelo de negocio que se quiere implantar en toda España. Y han empezado por el sitio que es más fácil, que es un sitio despoblado, con poca oposición, con avidez de desarrollo, sin grandes criterios, pero que afecta a todo el país. Es que, no sé, es algo que me gustaría hacer hincapié, ¿no? Que quitar esa visión que tenemos, ¿no? Como, bueno, como no vienen a por mí, ¿no? Pues, bueno, si acaso me hago socio, pero allá os las apañéis. No sé, creo que Sí, es un tema que nos afecta me a parece, todos. me parece muy interesante la puntualización que has señalado. En geografía es muy importante la escala y creo que con lo que has dicho ahora, creo que ha quedado bastante claro cuál puede ser el impacto, ¿no? Que puede ser hasta a nivel nacional. De Y hecho, es curioso porque muchas veces, con razón, a los que vivimos en ciudades, aquí me incluyo yo, se nos dice, digo, con mucha razón, que bueno, que tendemos a inmiscuirnos mucho en asuntos de áreas rurales, ¿no? Y a pretender imponer nuestros criterios. Pero vamos, en este caso, desde luego, parece bastante claro que los criterios confluyen o deberían confluir, porque efectivamente es que nos afecta a todos, realmente toca una parte importante de una cadena de valor alimentaria, ¿no? Entonces, sí que yo creo que es una puntualización muy interesante, muy valiosa, porque da la medida de cómo es un eslabón que parece pequeño o que parece no tener tanta importancia, o que por remoto o por desconocido para la mayoría de consumidores no se le presta atención, realmente afecta eso a toda la cadena. Y Claro. además, en vuestro caso, el impacto territorial es que os lo coméis allí. Tiene impacto para todos, pero en vuestro caso encima es doble, porque sois Sí. consumidores también. Y además, que no me he dado cuenta de punto cero también, la calidad del producto de esa macrogranja, en mi opinión, yo me gustaría saber si la leche que yo voy a comprar para mi familia viene de esa granja, para evitar comprarla, porque está demostrado que granjas de tanto volumen de vacuno necesitan ser medicadas preventivamente para evitar cualquier cepa que pueda suponer, bueno, pues una... bueno, que enferme una gran cantidad de ganado o que... Que Sí, mate a toda la explotación, entonces les tratan con pequeñas dosis de antibióticos, obviamente a estar enfermas, y la leche recibe esos antibióticos, evidentemente. efectivamente. Entonces, Aparte fíjate... bueno, eso puede originar bacterias resistentes a antibióticos, que es, o sea, aparte de la pandemia que vivimos ahora, el gran problema médico a nivel mundial son las superbacterias, las bacterias resistentes a antibióticos. Y este tipo de tratamiento indiscriminado con antibióticos fomenta que aparezcan esas superbacterias, por no hablar de esas acumulaciones de animales confinados que no ven nunca el sol y que son fuente de infecciones virales que al pasar
entre muchos animales, cientos e incluso miles de contagios, favorecen las mutaciones, favorece que aparezcan las zoonosis y la posibilidad de pandemias como la que estamos viviendo. O sea, no es una amenaza esotérica, es una amenaza real. Y en estos tiempos, con la que está cayendo, con el cambio climático y con todos estos peligros, parece una cosa totalmente desquiciada aceptar que ese tipo de proyectos exista. Vale, pues os agradezco que me hayáis corregido en el caso de que haya dado a entender que eso afecta a Noviércas. Y quería preguntar también a Pisuerga y comarcas al respecto, de cuál es la posición de los consistorios y si tenéis alguna relación con algún movimiento asociativo y cómo, si es de apoyo o cómo es al respecto. Sí, mira, un apunte antes al respecto de esto de los antibióticos, que aparte de todos esos efectos allí in situ, luego parte de esos antibióticos acaban en los purines, que acaban en los arroyos, acaban en las aguas y en todo eso, esterilizan el campo porque las plantas necesitan bacterias y hongos para vivir, y los sitios donde saturan de purines de explotaciones de estas que usan antibióticos por sistema se vuelven improductivos, o sea, no crecen más que crucíferas y quenopodiáceas, que son las únicas plantas que no necesitan ninguna asociación. Y aparte de eso, en España ya llevamos casi 5 años que muere el doble de gente por resistencia a antibióticos que en accidentes de coche, por poner un ejemplo. El grandísimo problema a nivel mundial, sí. Enorme. Sí. Y bueno, y luego ya pues siguiendo con lo de los ayuntamientos, repito, hemos tenido un cúmulo de suertes tremenda. Han cambiado bastantes ayuntamientos en la comarca en las últimas elecciones y proyectos que ya estaban presentados en esos ayuntamientos en alguno de los casos sin saberlo la gente. El nuevo consistorio ha hecho lo imposible por tirarles atrás. De los 11 municipios afectados, pues hay 3 municipios en los que van 2 explotaciones. De los 11 afectados, 10 han hecho una moción contraria a ello. Y luego, pues en torno a unos 30 municipios limítrofes. E incluso municipios que a priori dices, yo que sé, Aguilar de Campo, Cervera de Pisuerga, son de los pueblos grandes de la montaña palentina, que a priori dices están al norte, están aguas arriba, no se van a ver afectados, también han hecho mociones apoyando que no se instale esto. La Diputación de Palencia y la Diputación de Burgos también han hecho una moción instando a la Junta a que no, en primer lugar, a que evalúe en conjunto el impacto ambiental de las 14 explotaciones, y luego la de Palencia, además, diciendo claramente que están en contra de este tipo de estas 14 explotaciones. Con asociaciones, pues ha habido bastante respuesta positiva también. Las asociaciones de comercio de casi todos los pueblos grandes han hecho mociones contrarias a la instalación de estas macrogranjas. Tenemos en la zona el Geoparque de las Loras, que es una figura protegida por la UNESCO, que es un terreno que son grandes rocas de masa caliza, aisladas unas de otras, con vallecillos estrechos entre ellas. Y la asociación que se dedica a gestionar ese parque también ha hecho un comunicado apoyándonos. El Ayuntamiento de Palencia, o sea, el apoyo que tenemos, por lo menos de boquilla, es prácticamente unánime. Luego el problema está la Junta, que parece que, que cualquier proyecto de estos que le lleguen se aprueba. Y me atrevo a decir que sin mirarlo, porque los proyectos no hay por dónde cogerlos. O sea, son verdaderas basuras. Una cosita que decir bien. Aquí en el 2017 el ayuntamiento, el alcalde de Soria, la Diputación de Soria, la Cámara de Comercio de Soria hicieron un manifiesto a favor de este proyecto. Y bueno, ha comentado Miriam que hemos mandado desde Hacendera una carta a todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca en un tono súper amable y
y pedagógico, sin tener, no tenemos idea de enseñarles nada, pero sí queríamos que reflexionaran y que pensaran si eso es lo que quieren para sus pueblos. Ahora que ya saben más, o sea, hemos desgranado toda la información de todos los posibles y gravísimos inconvenientes que eso iba a traer y bueno, y les hemos pedido que nos respondan, pero todavía no lo han hecho. Y sin embargo, en Aragón sí que hay una moción, o sea, en las Cortes de Aragón han hecho una moción contra todos esos proyectos que afectan al Moncayo, que ellos también son parte implicada porque las aguas, como ha dicho Diego, de la Confederación Hidrográfica del Ebro se verían afectadas y han firmado todos en contra de la granja, de la mina de Borovia, etc. Y en Navarra también ahora se está produciendo un movimiento hay muchos más colectivos ecologistas y interesados por el medio y bueno, se está moviendo la cosa porque acaban de aprobar el gobierno de Navarra, que teóricamente está en contra de la vaquería que hay en Caparroso y que le había denegado por 2 veces la ampliación, pero tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia navarro, pues se ha visto obligada, bueno, a aprobar la ampliación, aunque no han agotado todas las vías jurídicas a su disposición, luego se les podía exigir más. Y bueno, yo creo que va a haber un movimiento en contra importante, que donde se han involucrado desde Greenpeace España, Greenpeace Navarra, Ecologistas en Acción y otros muchos grupos. Muy bien. Pues quería seguir con el tema económico y es que, sobre todo en el caso de Asociación Hacendera, y en el caso de la macrogranja de Noviercas, el capital que viene no es capital local, es capital que viene de otra región como puede ser Navarra y quería saber cómo un proyecto así, ¿qué puede revertir económicamente en esa comarca? Bueno, a ver, sí, estos proyectos, parte del capital sí viene de fuera y otra parte del capital para poder realizar este tipo de macrovaquerías viene de Castilla y León. Es decir, que hay subvenciones. No hay subvenciones para los pequeños ganaderos, ¿no? Que por ejemplo en la zona hay gente que tiene pequeñas explotaciones. De hecho, al lado hay un chico que está ahora haciendo un proyecto de ganadería regenerativa. O sea, los proyectos pequeños no se les premia, se les premia a estos grandes porque venden todo su proyecto con una excelente gestión de residuos, ¿no? Que es lo que hablan, ¿no? De que los residuos van a, bueno, hacen como este ciclo virtuoso de cero, ¿no? Y como lo venden así, pues obtienen muchos beneficios de la Junta que nosotros consideramos que deberían ir a proyectos realmente sostenibles, porque esto, como ya se sabe, ya nos hemos dado cuenta que es insostenible porque la misma empresa lleva un mismo modelo, una misma macrogranja de características similares en mucho menor número y está eso, como ha dicho Begoña, probado lo mal que lo han hecho. Entonces, tenemos claro que con el ejemplo, ¿no? Nos vendemos. Si no lo has hecho bien en tu anterior, no nos vamos a creer que lo vayas a hacer bien. Y con independencia de que aunque lo fuera a hacer bien, es un poco lo que se ha hablado también. O sea, estos purines tienen que ir a algún lugar y se echan a la tierra, la gente está como muy contenta de que, ay, qué bien, tenemos abono para los campos, pero Sí. es un palo envenenado porque efectivamente al estar tan medicados, pues al final no es no es bueno para las tierras, sino que es negativo. Y luego, otra de las cosillas con el tema de los apoyos y demás, nosotros sí que creemos que desde el 2017 que empezó esto, que aquí parece que se les ponía la alfombra roja y todo el mundo, casi todos los partidos políticos estaban a favor. Creemos que ahora, si les hiciéramos la misma pregunta, no tendrían la misma respuesta. Por ejemplo, ahora en Soria, queremos imaginarnos, ¿no? Que en aquel momento sí que estaban a favor, el ayuntamiento promovía plenamente impulsar esto,
la Diputación también, y sin embargo ahora están promoviendo que Soria sea ciudad sostenible y libre de CO2 en el 2030. Entonces, nos damos cuenta de que sus políticas en relación a la sostenibilidad, por lo menos de palabra, van mejorando y confiamos que esa palabra se convierta en hechos. Entonces, no creemos que si ahora les hiciéramos esa pregunta dirían, no, si nosotros estamos a favor de la macrovaquería, porque no pueden tener ningún discurso positivo para avalarla con todo lo que sabemos ahora, que no es lo mismo que lo que sabíamos en 2017. ¿Sí? Un poco en cuanto a la pregunta que estabas haciendo de qué repercusión económica va a dejar en la zona, yo creo que a estos empresarios no les importa para nada dejar ningún tipo de repercusión económica. Simplemente abastecerse de esas subvenciones que haya a nivel autonómico o a nivel estatal y acaparar los recursos y adinerarse ellos realmente. No hay una búsqueda de enriquecer el lugar, ni de promocionarlo, ni de dinamizarlo. No hay ningún otro objetivo que de amasar una gran cantidad de dinero a través de la esquilmación de los recursos de un territorio, independientemente luego ya de la esquilmación del terreno. Entonces, y luego hay otro detalle que hablas del capital de esta empresa que es Navarra, pero ya se empieza a oír que hay empresas que se dedican a conseguir lo que son los permisos ambientales y administrativos, ¿no?, de la zona. Es decir, que una empresa como esta se pelea con las administraciones para conseguir los permisos que les permitan poner la macrogranja. A lo mejor empiezan por un número y tienen que reducirlo algo, pero consiguen los permisos y luego eso es un caramelito para vender a grandes lobbies o grandes inversores extranjeros, que les da igual la zona y el territorio y las personas. Simplemente, que tenemos la posibilidad de poner una granja de 20.000 vacas en Soria, que yo soy ruso o no sé dónde soy. Pues muy bien, te la compro. Y ya está. Y así están funcionando, por ejemplo, con los parques eólicos y con las macrogranjas. Ya se empieza a ver que hay un filón en ese tema, con lo cual el interés por dejar riqueza en el lugar, cero. Vale, pasamos a Pisoracas. En vuestro caso, has comentado que en el caso de la macrogranja que pararon en Castrillo de Villavega, procedía el interés del alcalde de la localidad de Saldaña. De las otras 14, ¿se sabe quién son los promotores y cómo piensas que va a revertir económicamente en la comarca? Las otras 14 se han presentado a través de Camez Trading, que es una empresa zamorana que se dedica a fabricar contrachapados de madera. Yo creo que va un poco en la línea de lo que comentaba Diego, que presentan ellos el proyecto y luego ya se lo venden a quien realmente está interesado en ello, que no tenemos ni idea de quién es. Y la repercusión, pues la que ha sido en todas partes. O sea, a ver, acelerar la despoblación, porque el discurso que venden de que esto da trabajo, que esto fija población, precisamente en todos los sitios donde lo hay, ha hecho todo lo contrario. O sea, hacer que la gente se vaya antes de los pueblos, destruir toda la infraestructura de la zona con el agravante de crear el problema de dedicar una zona entera a un solo, joder, no sé cómo, a un único tipo de sector. Con lo cual, si en un momento dado el sector deja de ser productivo, la zona se va a pique, que es un poco pues lo que pasó en Detroit en los años 70. Venezuela con el petróleo me valdría como ejemplo. Aparte de todos los agravantes medioambientales, sanitarios y tal, está eso. O sea, a ver, en el caso de Noviercas, lo de la leche a priori puede parecer más duradero. A ver, esto es el boom de los cerdos. Hasta que China recupere la cabaña porcina que tenía,
Y cuando eso, adiós, nos vamos y os hemos dejado la zona vacía y envenenada. O sea, no se ve, España ya produce el doble de la carne de cerdo que consume. Con lo cual es evidente que esto es para exportar, el boom este que está habiendo ahora de industria porcina. Y eso tiene fecha límite. Cuando China resuelva el problema de la peste porcina y si lo consigue implantar las granjas que está intentando implantar en Argentina, es mucho más barato llevar las cosas desde Argentina a China que llevarlas desde aquí. Y no tienen que transportar la soja desde allí hasta aquí, la tienen allí mismo. O sea, esto se ve, vamos, la idea que tenemos es que es un pelotazo puntual para 4, 5, 6 años y el efecto, pues el de en todas partes, dejarlo destrozado todo y el dinero se lo han llevado. Mira, Sí. en la mesa un periódico de Soria de hace unos días, donde pone en la portada el cerdo como motor. O sea, aparte de la macrogranja, aquí hay un montón de granjas porcinas y más en proyecto. Y a doble página está Copiso, que es una empresa que fabrica piensos y que creo que tiene que ver en las macrogranjas porcinas también. Invierte y luego les compra los cerdos, o no sé cómo es el tema, pero pone un dato que me llamó la atención. En Soria hay 56 plazas de cerdo por kilómetro cuadrado y pone en Holanda y Dinamarca hay 300 plazas de cerdo por kilómetro cuadrado. Y es como decir, bueno, hasta que lleguemos a 300, fíjate si nos quedan granjas porcinas por poner. Sí, pero mira, en concreto Holanda está subvencionando el cierre de explotaciones industriales porcinas. Claro, pero es que estos lo usan como diciendo, ¡buah! Fíjate, países europeos avanzados tienen todos estos cerdos. Y bueno, hay un vídeo de Greenpeace justo en Dinamarca, donde la gente que vive en las cercanías de granjas porcinas está, ha hecho denuncias a nivel sanitario porque hay un montón de problemas respiratorios y otros. Y de todo tipo, claro. Y de los purines no hemos hablado todavía lo suficiente porque eso es ya otro cantar. Sí. Y aquí, perdón, una de las cosas que es interesante también a colación de todo esto es que todo el rato estamos hablando de cómo los humanos nos abastecemos para comer, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de que, bueno, la asociación hacendera no somos ni vegetarianos ni veganos, ¿no? Pero sí que nos estamos dando cuenta de que efectivamente tenemos que reducir entre nuestros hábitos alimentarios algo el consumo de carne. Creemos que efectivamente las ganaderías son fantásticas llevadas como se hacía antes en pequeñas explotaciones porque efectivamente son buenas para el campo y para el ciclo de vida de los propios terrenos, cuidan el monte, pero llevado a estos niveles es justamente todo lo contrario. Y en parte, se debe a modelos sociales que ahora nos cuesta muchísimo más pensar en que, claro, ser pastor ahora nos gusta mucho menos como modelo de trabajo, que significa que parece que tenemos que estar los 7 días esclavizados. Con estas pequeñas granjas pasa lo mismo. Entonces, creemos que tiene que haber también un poco una pedagogía de lo que significa como humanos el concepto del alimento y también de a lo que nos dedicamos profesionalmente. O sea, quizás tenemos que aprender a hacer trabajos mediante cooperativas, unirse pequeños ganaderos para unidos tener también espacios de ocio, porque lo que no queremos también, claro, o sea, es muy fácil criticar y decir, no, que sigan las pequeñas explotaciones y que estas además, lo importante también, ¿no? Que el modelo sea sostenible, porque no porque seas pequeño eres sostenible, eso también está claro, ¿no? Hay mucha explotación pequeña que tienen también a las vacas hacinadas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es un poco parecido, lo que pasa que esto es tan macro que esquilma un terreno a lo bestia. Pero, o sea, que sí que hay muchas cosas que tenemos que poner en cuestión como sociedad. O sea, modelos alimentarios, modelos de negocio, cómo aprendemos a dejar de ser tan individualistas cuando al final
esta sociedad parece que nos aboca justo a lo contrario, lo mío mío, yo mi tractor, yo mi granja, yo mis cosas, no nos ayudamos entre nosotros y esto aboca a al final a que dejemos en mano de estos grandes lobbies la manera en que nos alimentamos y nos abastezcamos de leche y de carne. Nada más, una reflexión. Vale, me parece interesante ese apunte. Y quería continuar, como ha indicado Begoña, ha mencionado el tema de los purines, ¿verdad? Y quería preguntaros que en cuanto a qué intensidad de uso de recursos, ya sean hídricos, paisajísticos o otras variables medioambientales, supone un proyectos de estos tipos, Asociación Hacendera. Pues bueno, no sé si sabéis, hay una directiva europea de protección de aguas por la contaminación difusa de nitratos. Y España incumple sistemáticamente esta directiva y entonces Bruselas nos ha dicho ya basta y la próxima vez os vamos a meter un puro importante. De ahí que se esté rehaciendo entero el Real Decreto de protección de aguas por contaminación difusa por nitratos. Y entonces, bueno, en ese contexto, donde se está revisando todas las cantidades permitidas y, bueno, todas las zonas que están en peligro y que son... Bueno, hay un montón de pueblos donde no se puede beber el agua del grifo, o sea, y entonces, en ese contexto, otra vez, pensar en un proyecto de este tipo es que es una aberración de un nivel importante. Es una máquina de cambio climático, etcétera. Pero entonces, esta empresa hemos dicho que tiene una granja en Caparroso donde debería de haber 3.500 vacas, pero hay casi el doble, un incumplimiento, entre otros muchos. Y hace poco hemos estado visitando todo el término municipal de Caparroso y de los pueblos limítrofes, donde hay zonas de especial protección, zona donde está el bisón europeo, animal en peligro de extinción, y hemos visto, o sea, purines lixiviados y purines y digestatos que salen de esa planta de biometanización donde tratan los restos, los excrementos del ganado, pero de ahí sale un resto líquido que se llama digestato, que también hay que verter en algún lugar. Entonces, se vierte en los campos sin ningún control, o sea, hay unos límites, pero nadie los mide nunca, ni los ha medido nunca, y eso, lo que en cantidades pequeñas es abono, en exceso es un peligro enorme para la salud, que va a infiltrarse y contaminar los acuíferos subterráneos, y eso es una contaminación ya eterna, o sea. Entonces, hemos visto, pues eso, en los acantilados del río Aragón, como con una cascada de 8, no caía en ese momento porque no estaba lloviendo, pero toda la pared manchada de negro, charcas infectas, malolientes. Luis Ferreirín, el delegado de Ganadería y Agricultura de Greenpeace, analizó allí mismo la cantidad de nitratos y es que se disparaba el medidor. Y entonces, pues eso, o sea, esta empresa acumula históricamente sanciones y sanciones, algunas, como ha dicho Diego, de 145.000 euros, que no las paga porque las recurre. Y bueno, es que estamos en un contexto muy, muy complicado. En España entera hay un montón de zonas en gravísimo peligro de contaminación. La Junta de Castilla y León tiene un mapa de zonas frágiles, de zonas que ya está hecho con unos estándares muy poco, vamos, con una manga ancha importante. Ahora Europa ya va a decir no y el nuevo Real Decreto está ahora mismo siendo, o sea, está en un proceso de participación pública, con lo cual, o sea, hay cada vez eso, más pueblos que no pueden beber el agua de sus grifos y esto, el agua es un bien que es universal, que es público y que dárselo a estas gentes, privatizarlo para que encima lo ensucien y lo hagan inservible para la eternidad, poniendo en peligro el abastecimiento de las generaciones, de la gente ahora y de las generaciones futuras, pues es muy terrible, ¿no? Pensarlo. Sí, Diego.
Sí, yo quería dar un apunte en cuanto a los datos hídricos y de recursos que van a utilizar. En el proyecto, lo que ellos piden a la Confederación Hidrográfica del Duero es un abastecimiento de agua de casi 2,5 millones de litros de agua al día. Está demostrado por similitud al gasto que hace Caparroso, ¿no? Que ese agua con la limpieza de la zona, con el regadío de los cultivos asociados y así, pues puede superar tranquilamente los 4 millones de litros de agua al día. Eso es más de la mitad de todo el agua que consume la ciudad de Soria. El volumen de movimiento de tierras que supone la construcción de toda la granja es más de 1 millón de metros cúbicos de tierra. Y esa extracción de agua, junto con ese movimiento de tierras tan grande, puede dar lugar a fenómenos como la subsidencia, que es el hundimiento vertical del terreno por esa excesiva y rápida extracción del agua y esos movimientos de tierra que se han hecho previos y que podrían dar lugar a pequeños movimientos sísmicos o grandes, no sé, como ocurrió en Lorca, que ya está demostrado que hay una relación directa con estos fenómenos de subsidencia. Entonces, son datos que, bueno, y el volumen de residuos que generaría es el equivalente a una ciudad de cerca de 4 millones de habitantes. Entonces, son datos que bueno, no sé, el sentido común te dice que no se sostiene, no se sostiene bajo ningún parámetro nada más, que el único parámetro que sostiene es el enriquecimiento de la propia empresa, sin más, no hay más. No. Además, a mí me suena que hay un dicho por la zona, ¿no? Que Moncayo traidor, que quitas el agua a Castilla y se la das a Aragón, ¿no? Que estáis en una zona además muy, pues que toca dos conferencias hidrográficas, ¿no? Entonces, me parece que... La mayor parte del agua es agua subterránea, porque en los terrenos kársticos el agua se filtra por las rocas calizas, va horadando el terreno y parece que el acuífero Arabiana, que es donde quieren extraer el agua, hace su vergencia hacia la cuenca del Ebro y los ríos Manubles, bueno, todos los ríos de esa zona sufrirían, bueno, primero la falta de recursos, porque si la cogen toda, pues se va a quedar, y luego la contaminación. O sea, que es que son por dos partes. Claro, el tema del agua es importantísimo. Hemos escrito al relator de la ONU del agua y el saneamiento. Y luego quería también comentaros, luego paso con Pisoraca y quería comentar una cosa que seguro que él lo conoce. Yo tengo relación, aunque sea de ciudad, vivo en Valladolid, pero tengo como mucha gente de ciudad, una segunda residencia en el que se localizan macrogranjas, que es en Guardo. Y claro, yo muchas veces estoy allí y no veo dónde están, no son visibles la localización donde están las macrogranjas, pero que sí que se nota en el aire. Y quería preguntaros sobre el impacto paisajístico que podría tener estas macrogranjas. Sí, sigo con vosotros acceder ahí. La de Noviercas va a ocupar una superficie construida como el Parque del Retiro. La parte construida, más 700 hectáreas que han comprado ya, aunque no han pagado, hay que decirlo todo. Se ha pasado el plazo en que deberían culminar los pagos a los propietarios de las tierras y no lo han hecho. Y bueno, 700 hectáreas alrededor de una construcción como el Retiro de Grande, pues en fin, ya... Sí, da una imagen, ¿no? de las dimensiones. Pedro, en cuanto al impacto en los recursos hídricos y paisajísticos y otras varias medioambientales,
por ejemplo, bueno, yo vivo en Valladolid y son tributarios, ¿no? Donde se van a localizar las macrogranjas, son tributarios del Pisuerga. Todo, y del Canal de Castilla. O sea, a Valladolid llega todo. Aquí llega todo. Me gustaría saber qué impactos esperáis al respecto en recursos hídricos, paisajísticos, en cuanto a biología. Vale, en recursos hídricos los proyectos hacen un cálculo de un pelín menos de 20 millones de litros al año, cada una de las explotaciones. No nos creemos esos datos porque en otras explotaciones un poco más pequeñas ves que manejan ciclos, o sea, cifras por animal bastante mayores. O sea, aquí es como que el animal solo bebiese, como que no se usase agua para limpiarle, como o sea, falta mucho agua de incluir. A partir de 20 millones de litros anuales, la manera de solicitar o la categoría que considera Confederación para solicitar los permisos varía y creemos que por eso están limitados a ese tamaño. Pero aún tomando los datos de ellos, joder, es que son 20 por 14, es muchísimo agua. Y en zonas que, joder, que en verano hay pueblos que les tiene que abastecer algún año Diputación con cisternas porque se vacía el acuífero. Es una zona que en principio sí hay agua, pero en verano gran parte de ella está seca. Luego la afección a otros recursos parece como que estuviera hecho a posta. O sea, no hay una granja que no limite con un monte de utilidad pública. Como que lo hubieran buscado a propósito, que bueno, a ver, que parte sí, porque precisamente los nacimientos de los arroyos se suelen encontrar en esos montes. Y al final, o sea, todas ellas están en línea de policía de algún arroyo. Arroyos que de una manera o de otra acaban en el Burejo, en el Boedo, en el Valdavia, al final en el Pisuerga. Y con el agravante de que la mayor parte de ellas están por encima de Herrera y vierten al Burejo, el Burejo va al Pisuerga y el Pisuerga en Herrera comparte aguas con el canal. Con lo cual, y además ahí mismo se produce el nacimiento del canal de Pisuerga. Con lo cual sería contaminar del mismo golpe 3 masas de agua distintas. Y luego la paisajística, pues habría algunos que habría que meterte en el monte para verlos, pero habría otros, por ejemplo, hay un proyecto que está en todo lo alto de un laderón, a apenas 2 kilómetros de San Andrés de Arroyo, un monasterio cisterciense del siglo IX. O sea, el impacto es por todas partes, es brutal. Y luego con el tema de los vertidos de purines, se amplía mucho la zona. Aquí han hecho los proyectos, los estudios de impacto ambiental recogen unas explotaciones en torno a 200 hectáreas por proyecto para verter los purines. Para hacer cálculos reales para decir lo que necesita el campo y tal, necesitarían prácticamente 800 hectáreas por proyecto. Se falsean datos en los cálculos aumentan la extracción de los cultivos en nitrógeno por tonelada de cosecha, aumentan las producciones medias para dar unas cifras muy altas y va en relación con el decreto de zonas vulnerables, que establece un límite máximo de 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea, que para la inmensa mayoría de los secanos de España es una burrada, o sea, pero bastante más del doble de lo que realmente consumen. Y pues claro, pues como no pasamos de 170, cumplimos la ley. Bueno, en principio sí, pero tampoco, porque realmente dices, vale, estás diciendo que no vas a contaminar, pero estás reconociendo que vas a tirar más nitrógeno del que necesita el cultivo, que es una práctica común en los lugares que rodean este tipo de explotaciones. La agricultura desaparece. O sea, las tierras se quedan simplemente como depósito de purines. Es un vertedero alrededor de la granja. Esos son. Aparte de que nadie mide que vierten. No hay
un No hay control, no, correcto. De hecho, mira, hablabas antes de ASDEN. Me he apoyado bastante en informes de ASDEN para cosas de estas porque te han puesto un montón de denuncias sobre vertidos, cosas de estas, pero luego nunca llegan a nada esas denuncias. Ellos efectivamente han trabajado muchísimo este tema, saben un montón sobre este tema, pero sí, estás denunciando y denunciando y luego deben estar en un cajón las denuncias. Y, Sí, o sea, hay seguimiento y a veces, o sea, en los planes y en las evaluaciones, en las declaraciones de impacto ambiental, se comprometen a hacer analíticas cada tanto tiempo. Nadie les pide luego eso falta en casi todos los... Sí, de hecho, mira, en 2016 presentaron en las Cortes el PSOE un documento que iba en referencia a este tipo de denuncias por daños al medio ambiente, que en concreto con el caso de los vertidos decía que solo llegaban a tener una sanción efectiva un pelín menos de la mitad de las denuncias puestas, y que luego de las que llegaban a tener una sanción solo estaba cobrando la Junta el 39%. Con lo cual quiere decir que 3/4 partes de los vertidos que llevan una denuncia, que no les llevan todos, se van de rositas. Y en la inmensa mayoría de los casos donde sí que llevan una sanción son irrisorias. Para empresas de esos tamaños, que multas irrisorias, que les sale más rentable pagarla y seguir tirando la mierda al lado de la granja. Vale, creo que mi compañero Hugo quería hacer una pregunta. Sí, me parece muy interesante, claro, esto que estáis comentando al final un poco abunda en lo que ya habéis dicho antes, lo que había dicho Pedro en concreto, si no recuerdo mal, que claro, esto se convierte al final en un monocultivo empresarial, en una única actividad que consume tal cantidad de recursos del territorio que no deja espacio, claro, no deja espacio a nada más, ¿no? Y además, bueno, sobre todo en el caso de Noviercas es una macrogranja única y de una única empresa, con lo cual todo el beneficio realmente estaría además muy centrado. Pues bueno, sí me gustaría saber qué opciones alternativas veis en vuestras respectivas comarcas, ¿no? Ver un poco si conocéis sí que habéis comentado algo en concreto en torno a Naviercas, de pequeñas ganaderías y demás. Bueno, me parece muy interesante el tema de Borovia, del observatorio. No sé hasta qué punto también se podría ver afectado quizás por contaminación lumínica. No sé si tenéis alguna idea en concreto de ello. Pero bueno, y el tema del románico palentino también en el caso de Pisoraca y comarcas. Entonces, bueno, básicamente sería un poco en esa línea, ¿no? ¿Qué opciones veis? ¿Qué otras alternativas os parece que ya existen en el territorio y que merecen ser mejor aprovechadas? O que quizás no existen, pero os parece que podría merecer la pena implantar o intentar importar de otros lugares también, quizás, en los que la oposición a las macrogranjas haya venido a la mano de otros proyectos. ¿Queréis empezar, a Acendera y luego pasamos a Pisoraca, si os parece? Desde Acendera nos proponemos, una de las cosas que queremos hacer, pero no nos dejan tiempo con tanta denuncia, es hacer como un manual de buenas prácticas, buscar por la provincia gente que ya está trabajando bien, permacultura, bueno, lo de la ganadería regenerativa, cuando hemos profundizado un poco en ese tema, nos ha parecido fascinante porque no solo respeta el entorno, sino que regenera la fertilidad del suelo. Es una forma de criar animales haciendo un manejo holístico de los prados, cambiándolos cada cierto tiempo y eso es producir alimentos de cercanía, saludables, y eso es a lo que hay que tender, a la soberanía alimentaria. Pero claro, para eso los pueblos necesitan una inyección de dinero, o sea, no que el dinero público se vaya masivamente a estos proyectos para que lo aprovechen unos privados muy avariciosos, sino de verdad hacer una planificación buena
y eso, promover esos proyectos, pequeños proyectos familiares, variados, diversos, sostenibles, de cercanía, que velen por la salud y la vida de las personas, de los animales y del entorno paisajístico. O sea, un manejo general del territorio y eso, que tengan en cuenta todos estos puntos, a mi forma de ver. Claro, nosotros la idea es prácticamente la misma. O sea, a ver, aquí hace 30 años en todos los pueblos había 3.000 o 4.000 ovejas, estaban los montes limpios, lo que evita incendios, estaba el campo abonado de una manera buena. O sea, como detalle, prácticamente no salen setas de cardo ya porque no hay ganado en el campo. Parece una tontería, pero o sea, el impacto de que deje de haber ganadería en los montes es muy grave para el medio ambiente. Y si encima al impacto de faltar eso le agravas el poner focos concretos donde se concentra ese abono y deja de ser un bien y pasa a ser un residuo peligroso, lo revientas todo. Opciones, desde por lo que hablábamos de turismo con el románico, con el canal de Castilla, con el geoparque de las Loras, turismo natural. Tenemos pues, en torno a 20-30.000 hectáreas de montes de utilidad pública en la comarca. O sea, recursos micológicos, madereros, transformación de alimentos. O sea, la Ojeda era una zona tradicional de cultivo de patata. Ha pasado un poco lo mismo que con la ganadería extensiva. La concentración de todo en manos de 4 ha hecho que se deje de sembrar, porque es un trabajo que requiere mano de obra y pues un tío que tiene 20 hectáreas pues siembra 3 hectáreas de patatas porque le van a dar buen rendimiento. Un tío que tiene 500 no tiene tiempo para atender 300, con lo cual lo deja de sembrar. Y es una cosa que se podía volver a potenciar, incluso se podría hacer algo como lo que tiene Facundo en Villamuriel. Es una planta, bueno, donde hacen las patatas fritas, Facundo, que las hacen con patatas que traen de otras zonas, porque ya no se siembran prácticamente patatas tampoco por aquella zona. Las pipas se podían estar sembrando aquí y las traen de Rusia. O sea, es un poco fomentar el consumo local y, claro, y que esté el campo en muchas más manos favorece que viva mucha más gente en él. Porque hace falta la misma gente para llevar 60 hectáreas que para llevar 600. Es así de claro, simplemente hace falta un tractor más grande. Fijaos la mantequilla de soya que se fabricaba tradicionalmente en el valle, donde ya no queda una vaca, yo creo. Y había una raza autóctona que era la rubia soriana y una vaca con una leche extremadamente rica en grasa y la mantequilla de Soria tiene denominación de origen. ¿Cómo suponemos que se va a hacer mantequilla con leche de unas vacas que están, bueno, de una calidad ínfima? Y el Observatorio de Borovia, desde luego, es una maravilla. Ahí están ahora luchando contra esa ampliación de la mina de magnesitas, porque también el paso de camiones tiene destrozado el pueblo. Y me consta que había un proyecto a nivel europeo buenísimo, porque las condiciones son maravillosas para ver el cielo desde allí. Y bueno, pues ahora lo abre una persona por voluntad propia cuando puede y le deja su trabajo, pero en fin. Además, quería añadir, porque también esa comarca de Soria es muy patatera. ¿Ha ido algún proyecto empresarial de cultivo y de fabricación de patatas fritas? Vieja. ¿Verdad? Sí, son patatas famosas fritas en aceite de oliva y que yo las veo en el Corte Inglés. No voy mucho, pero están muy ricas, sí. O sea que puede ser una opción también para la Ojeda. sí. Podría. Si aquí potencial natural le tenemos brutal. Bueno, tú me contabas que eras de la Valdavia, que al fin y al cabo está al lado. Sí, O sea, muy próximos. sí, el terreno es un poco similar, que es eso, pues altura, valle, altura, valle, altura, valle.
sea, hay una diversidad brutal, desde bosques que son prácticamente solo pinos a bosques de encinas, robles, de todo, terrenos ácidos, terrenos calizos, terrenos rocosos. O sea, el potencial es brutal. El problema es que no solo no se facilita que se trabaje, sino que se le ponen muchas trabas. Tenemos un caso en concreto con el proyecto que va en Burgos. En el ayuntamiento donde iba ese proyecto, claro, le estaban exigiendo al ayuntamiento que tramitase los permisos y tal, y llevaban 2 años intentando que la Junta le concediese a un paisano que quería meter 20 vacas en un prado, que le concediesen la licencia. Ha tardado casi 2 años en que le den la licencia. Da una idea, ¿no? Sí, sí, es que las administraciones, claro, se tienen que poner las pilas en estas cosas y facilitarlo, y que realmente ahora, bueno, en teoría tenemos este Ministerio de Transición Ecológica que debería servir para todas estas cosas, que nos estamos dando cuenta de que ya ha llegado tarde a muchas. Una de ellas es esta, que no está legislando en condiciones, y otra de ellas es el tema de las renovables, que ahora mismo nos vamos a encontrar con que en estos mismos terrenos va a estar todo lleno de estas energías que llamamos limpias, y que efectivamente, claro, frente a una nuclear en teoría lo es, pero también tienen muchos problemas que hay que legislar y que no pueden estar tampoco en manos de grandes macroempresas que lo único que quieren, como las macrogranjas, es hacer lucro al final de lo que es la energía que necesitamos todos para vivir. Entonces, es que, bueno, se encuentran muchos... No somos negacionistas, y esto es lo que nos tenemos que dejar muy claro, que vemos que hay opciones de negocio y posibilidades, y que en todos los sitios debe haber renovables, en todos los sitios debe haber, decimos en todos los sitios, no solamente en los sitios en los que por un empobrecimiento rural, porque hay poca gente, nos utilicen para donde todo lo que no quieren los demás al final se nos coloque aquí. Y teníamos que tener un poco una visión que hablamos un poco, ¿no? Tiene que ser pedagógica al final. O sea, tú vas a nuestro país vecino Francia y los pequeños pueblos están absolutamente vivos. Vas a un pueblo de muy pocos habitantes, pero enseguida hay un mercado con productores locales que te venden cosas muy ricas de la zona, o sea, cosas de kilómetro cero, donde se ve que la gente está, bueno, pues llevando su vida, su negocio de una manera con mucha naturalidad, con tranquilidad, con cariño. Y vemos que eso un poco falta aquí, ¿no? El otro día hablábamos con una compañera, ¿no? De una hermana de una asociada nuestra, con Charo Val, que está dedicada a cuestiones de restauración y sostenibilidad, y hablaba que pues la zona en la que ella vive, que es Ágreda, que está el cardo rojo, que también es un excelente potencial, pero claro, no han potenciado el que haya una envasadora en condiciones en ese pueblo para que todo vaya a revertir en la misma zona, ¿no? Entonces, sí que vemos que hay focos, ¿no? de negocios que podrían ser punteros, pero sin embargo, eso se dejan de lado y se avalan estas otras barbaridades. Así que, bueno, aquí estamos unos cuantos para que eso no sea posible, y que nos gustaría que, claro, que la gente que nos representa, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, nuestros diputados, diputadas y demás, que hagan su trabajo y que no lo tengamos que hacer asociaciones pequeñas que parece que somos David contra Goliat, y que son ellos los que realmente tienen el poder de que esto cambie verdaderamente, y está en las manos de la ciudadanía, de que tenemos que un poco estar vigilantes, pero que cada uno tiene su papel, y el papel de las administraciones es precisamente ese, el legislar y cuidar del territorio, que es el de todos y todas. Yo iba a decir que hay que incentivar a gente con criterio y con proyectos de este tipo, y sobre todo que habría que poner en estas zonas más deprimidas, fomentar
que haya estudios, por ejemplo, de agroecología. En Francia los campesinos están súper formados y yo creo que eso también es una pata que aquí nos falta. O sea, más formación, más conocimiento y pequeños proyectos a los que alentar y a los que proteger y a los que empujar. Y Claro. desde luego que desde el gobierno se ponga coto a estas burradas y que haya una moratoria. Antes de que esté la ley donde se limite todo este tipo de cosas, que haya una moratoria y que no se ponga una sola macrogranja más de ningún tipo, porque es que no caben más, porque los daños ya son brutales y a nivel global lo estamos viendo. Y consideramos que la universidad aquí también tiene un papel muy importante, ¿no? En lo que está hablando Begoña, de que tiene que fomentar efectivamente estudios ya encaminados a estas buenas prácticas, ¿no? O sea, aquí tenemos en Soria los estudios agrícolas, que estamos viendo claramente que tienen que empezar a tender a hablar sobre estos nuevos modelos de negocios sostenibles, que no son algo que nos suena de lejos, sino que ya tenían que estar ya con cierta implantación. Lo mismo que los estudios de ADE, de empresariales y demás, donde parece que solo prima el resultado, la ganancia rápida. Ahora hay que tener en cuenta todas estas cosas de que el residuo es gasto, estas macrovaquerías al final, cuando se marchan, lo mismo que cuando ponemos cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa tiene su repercusión en el suelo. Una construcción de cemento tiene su residuo en el suelo, como ha pasado ahora mismo en nuestro caso con la CMA, ¿no? ¿Cómo se llama? La ciudad del medio ambiente. La ciudad del medio ambiente. Que llamaron ciudad del medio ambiente, pero que sin embargo construían con cemento. O sea, quiero decir, hay unas incongruencias bárbaras y lo razonable aquí en estas tierras es tener en cuenta que tenemos un sector maderero importantísimo, que, bueno, durante la crisis el sector del mueble se vio muy afectado, pero que sí que ahora sería muy interesante aprovecharlo para modelos constructivos sostenibles, porque se ve que efectivamente, bueno, el sector de y que podríamos atajar toda o mucha parte del ciclo de construcciones para que luego, bueno, se acabe construyendo o llevando las cosas a cualquier punto de España, porque tenemos la materia prima y podríamos tener los espacios para que se construyeran y se hicieran esta especie de prefabricados que se sabe que son, bueno, sostenibles, ¿no? Entonces, opciones hay. No hace falta que sean justamente en Noviercas. No tenemos claro, a lo mejor, qué cosa es buena para Noviercas. Bueno, pues aparte de que está Becker, que está no suficientemente explotado quizás, ¿no? Su figura, y que sí que se pueden hacer rutas partiendo de Veruela, que conozcan, pero no hay, solo hay un folleto y poco más, ¿no? No hay una persona que se dedique a que eso suceda de manera más clara. El hecho de que estuviera la figura del Moncayo protegido traería más gente. Entonces, a ver, cosas hay. ¿Por qué las políticas fomentan barbaridades y no pequeñas cosas que fijan la población, ¿no? Pues ahí porque cada uno sacará, no lo sabemos, ¿no? La tajada que le sea más lucrativa, ¿no? En el lugar en el que están o no sabemos. Me parece muy interesante. Quiero hacer una puntualización y es que se ha visto tanto en la parte de la comarca en la que pertenecéis en Soria, en la zona de las tierras de Ágreda y la zona de Boedo, Ojeda, que pertenece a lo que llaman la España vacía o España vacía, que a mí es un término que no me gusta, ¿no? Porque es un término negativo del medio rural y está claro que estáis llenos de recursos y de oportunidades. Entonces, nuestra amiga simplemente quería resaltar eso. Sí, mira, a mí me parece un término correcto, porque no se dice vacía, se dice vaciada, porque es lo que han hecho, vaciarnos. Sí, eso está claro. Sí. Simplemente quería decir que es un término también un poco negativo y que estáis llenos de recursos y de oportunidades, simplemente eso. Sí, está claro, desde luego, que el potencial está ahí, ¿no? Y de hecho, yo creo que si algo tienen en común todas las iniciativas que describís y todas las opciones y alternativas, es precisamente eso, el arraigo local.
El arraigo local en lo físico, en lo espacial, pero también en lo cultural bueno, incluso en lo identitario, de cierto modo, vamos, en cualquier caso, el arraigo territorial en el sentido más amplio, ¿no? Desde luego parece claro que ahí está, ¿no? Es un poco al final quizás el viejo lema de piensa global, actúa local, ¿no? Y efectivamente, pues es un poco quizás la parte que nos estamos saltando, ¿no? El actuar más local y pretender fiarlo todo a estos grandes proyectos, ¿no? Sí nos gustaría un poco saber también respecto a los proyectos de las macrogranjas, en qué punto realmente está la cuestión, hasta qué punto existe la posibilidad, bueno, hablaba Begoña de una moratoria que sería muy urgente de cara a no tener que andar esperando una legislación que efectivamente haga honor al nombre del Ministerio de Transición Ecológica. Pero ¿cómo de urgente es ahora mismo el asunto? ¿Hasta qué punto es posible revertir esta dinámica tal y como estamos ahora mismo? ¿O hasta qué punto, digamos, en qué punto está el proyecto? Yo creo Vamos, va para ambas asociaciones la pregunta. Vale. La macrogranja de Noviercas ahora mismo está en el punto de que por parte del Ayuntamiento de Noviercas se han hecho 2 modificaciones puntuales, bueno, 3 hasta la fecha, de su plan urbanístico, redactadas al gusto de la empresa. Creemos que las ha redactado la empresa porque una es para permitir determinados volúmenes de construcción, alturas, aleros, etcétera, que además solo sería para esa empresa porque otras más pequeñas no cabrían en esas modificaciones. Y la segunda y más grave es la capacidad de esa empresa para extraer agua de los acuíferos subterráneos con uso privado, que estaba absolutamente prohibido en el plan urbanístico del pueblo. Entonces, en esa modificación puntual le permitiría extraer el agua. Entonces, Hacendera y otras ASDEN y otras entidades, el partido Podemos, que está súper encima, hay que decirlo, han presentado alegaciones, hemos presentado todos alegaciones y estamos a la espera de ver cómo se resuelve esto. Y después de eso, o sea, la empresa, las declaraciones que hace es que va a presentar su plan en un corto espacio de tiempo. Esto estuvo como dormido durante 2 años porque la Confederación del Duero les denegó la explotación del agua porque no habían presentado una petición de investigación y ahora ya han presentado esa petición de investigación. También estamos a la espera de lo que dice la Confederación Hidrográfica del Duero y estamos en esas. Pero es vital que desde el Gobierno de España se regule esto, pero no a un número de cabezas de ganado, sino que se haga como en Francia, que se fomente la pequeña empresa, la empresa familiar y que cada vez se pongan más cortapisas conforme va creciendo el tamaño. En Francia creo que a partir de 400 vacas pues lo tienen muy mal. Y de hecho, sabéis que había una granja de 850 vacas que le llamaban la de las 1000 vacas, que ni siquiera llegaba, y ha habido tal contestación pública que el 1 de enero cerró sus puertas. Ya me gustaría a mí que hubiera toda esa oposición en este país y toda esa cultura ecológica y de sostenibilidad. Es verdad que ya hay mucha gente y vamos a pensar en positivo, esperemos que se nos unan más del lado de la vida y de la salud. Pero si el Gobierno no actúa, lo tenemos muy mal. En cada comunidad autónoma, cada una con su librillo, con su historia. No, o sea, paremos esto, pero ya. Claro, y sobre todo eso, dependientes también, no solo de cada, sino también de pequeños municipios donde hay alcaldías, en muchos casos, bueno, lideradas por personas que tampoco tienen grandes conocimientos como para permitir que este tipo de cosas se hagan. Y queda, parece que a expensas de, bueno, de gestores que elegidos por el pueblo, sí, pero con buena voluntad, pero a veces con
poca preparación, ¿no? Como para que a sus espaldas asuman que permitir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, si no hay una legislación detrás que pare esto, cualquiera, en cualquier lugar, si no es aquí, pues esta macroindustria pues podrá ir a otro sitio. Y lo que dices, Begoña, es muy importante. No queremos que sea esta de 23.000 vacas, pero tampoco queremos que sea de 3.000 vacas. O sea, no queremos este tipo de modelo de negocio en ningún caso, por todo lo que sabemos que supone, que ya está sobradamente explicado y que tenemos que tender a fomentar ganadería extensiva frente a la intensiva por todas las razones, por una mejora del territorio y de los animales que, bueno, que los utilizamos para comer, para bebernos su leche, pero, bueno, hasta cierto punto también tienen que tener su dignidad animal, ¿no? Vale, nosotros... Sí, perdona. No, sí, yo solamente quería darte pie a ti porque es muy importante, ¿no?, la comparativa de lo que se está pretendiendo imponer o proyectar en Noviercas y lo que se está intentando proyectar en vuestra zona, ¿no? Que viene a ser un poco lo mismo, nada más que en vez de una súper grande, muchas medianas en muy poco territorio. Entonces, el impacto es el mismo. Entonces, trocear el proyecto, efectivamente. Claro. De lo que hablamos aquí es que el sentido común, yo no me considero, bueno, es que no soy ningún experto en macrogranjas, ni en purines, simplemente el sentido común de cualquier persona te dice que es necesario regular cuál es el número de cabezas de ganado por hectárea para que el uso de los recursos, tanto del agua como del terreno, como la gestión de los residuos, sea beneficioso para el terreno y para el hombre y para el animal y no pernicioso. O sea, eso es lo que cualquier persona con sentido común ve clarísimamente. Entonces, los que tienen... Y de hecho está regulado. En ecológico solo les permiten poner una unidad de ganado mayor por hectárea. O sea, que la explotación de Noviercas necesitaría 23.500 hectáreas, por ponerte un caso. Lo que se pide es, o sea, la labor que tenemos es crear la presión suficiente para que los organismos encargados de hacer su labor, que para eso están, la hagan. Y la hagan pensando en el bien de los humanos, en el bien de los animales y en el bien del terreno. Entonces, para mí es igual de bárbaro lo que van a hacer en Noviercas, lo que pretenden, que intentaremos que nos haga, como lo que se está pretendiendo hacer en el territorio de Palencia. Igual. Claro, yo aquí, mira, nosotros también lo de la moratoria, que lo han promovido un montón de asociaciones y es imprescindible para hace 5 años. O sea, no para ahora, para hace 5 años. España no solo incumple todas las normativas sobre nitratos, sobre la contaminación del agua por nitratos, sino que es el único país de la Unión Europea que aumenta sus emisiones por amoníaco. Y el 94% de las empresas que incumplen las emisiones por amoníaco, que superan el límite que tienen, son empresas de ganadería industrial. O sea, al final está más que comprobada la relación y eso es una contaminación grave también. Y luego, bueno, al respecto de los proyectos, de los 14 salieron a información pública 11. 2 no están obligados a salir por un decreto que hizo la Junta el 24 de junio o el 25. Y el otro no sabemos por qué no ha salido todavía. Y bueno, pues a los otros se hicieron un montón de alegaciones, calculamos unas 10.000, en una zona en la que vivimos 4.000 personas. Ojo. Hemos tenido muchos apoyos y bueno, pues estamos ahí. A la Junta le supondría un coste económico tremendo responder a todas esas alegaciones, aún respondiendo a todas con la misma frase. Estábamos con la duda de si se iban a atrever a seguir para adelante o no. El caso, no sé si os suena, en Meneses de Campos, está al sur de la provincia, ya casi lindando con Valladolid, en el páramo Torozos, que no sé, antes ha salido por ahí en la conversación.
Y allí presentaron una granja de madres también de la capacidad máxima legal, y creíamos que estaba el proyecto parado porque también a finales de junio sacó el diario Público, creo que fue, o el diario.es, ahora sacó una noticia, por llamarlo así, que los promotores de la granja eran primos de Pablo Casado. Y pensábamos que con eso había valido para pararlo, pero en la Comisión de Medio Ambiente les han presentado una propuesta de informe favorable en una granja que se incluye dentro de una zona cepa, en una zona vulnerable, donde la inmensa mayoría de las mediciones de Confederación Hidrográfica del Duero duplican los 50 miligramos a partir de los cuales se considera el agua no potable. Y volviendo con el tema de Francia, que es un ejemplo muy claro para esto, o sea, el nuevo decreto este que quieren hacer quiere pasar esos 50 a 37,5. En Francia son 18. O sea, el agua que aquí te dicen está de puta madre, bébetela tranquilo, en Francia es tóxica. Tenemos muchas cosas que coger de allí de Francia, y sobre todo una de las más importantes es esto, el respeto a la naturaleza, porque si un proyecto agrícola, ganadero, forestal no respeta la naturaleza, no es duradero, porque llega un momento que deja de poder hacerse siquiera, porque queda todo contaminado y no puede desarrollarse ese negocio. El ejemplo francés, desde luego, es muy bueno en algunos aspectos de lo que estáis comentando, pero efectivamente es que además pienso en lo que comentaba antes Miriam de los mercados, es que es tal cual, es muy cierto, es muy llamativo, ¿no? La vitalidad que eso deja entrever, que es que además que es que no es una simple cuestión de evidencia anecdótica, es que se ve en los datos, no hay más que ver. Por eso la diferencia entre lo que estamos llamando aquí la España vaciada y el campo francés, que es verdad que tiene otros condicionantes históricos y geográficos diferentes, pero bueno, que también ha tenido procesos de despoblamiento y procesos de empobrecimiento en muchos casos, pero bueno, que se ha sabido gestionar de otra manera, con lo cual quizás, bueno, yo creo un mensaje positivo importante es que efectivamente existen alternativas y formas de hacer, ¿no? Tal y como las que desde una y otra asociación estáis proponiendo y estáis intentando fomentar frente a estas otras opciones que bueno, que parece más bien pan para hoy y hambre para mañana. Eso es. Hombre, mira, hay una diferencia clara también. Por ejemplo, aquí el adalid de las macrogranjas es Asaja. Asaja no ha hecho más que manifestarse a favor de este tipo de explotaciones, que está claro que lo que hacen es acabar con los agricultores, que serían a los que deberían defender. Sin embargo, en Francia hay un partido que se presenta a las elecciones y saca escaños, Agrícola, y consigue que tengan esas normativas beneficiosas para los pueblos. Aquí, bueno, Teruel existe, a ver si hay suerte. Mira el paisaje agrícola francés, mira qué setos tienen maravillosos, con árboles, con arbustos, donde están las aves. Con insectos, para no tirar insecticidas. Correcto. Efectivamente. Los usos tradicionales. Eso, la base es la cultura y la información y unos estudios importantes que para estar en el campo hay que saber un montón de cosas. No se tira el abono, sino que hay que analizar el suelo, cuánto nitrato necesita este suelo. Bueno, una buena gestión del suelo no necesitaría tener insumos. O sea, el suelo que hemos hecho que es una cosa inerte. O sea, la agricultura actual, el suelo es algo inerte al que hay que añadirle todo, porque si no, no da nada, porque no es nada, porque hemos acabado con la fertilidad a base de prácticas también de laboreo y de uso, bueno, prácticas intensivas y todo eso hay que revertirlo. Eso, y hay que desandar un camino. Yo creo que es básico porque vamos en una dirección equivocada. O sea, nuestros abuelos tenían razón en un montón de cosas y nosotros con la idea del progreso y del avance, pues no, vamos mal. Y el campo hace, eso, 50 años o 100 o 70, pues estaba mucho mejor. Y yo creo que la gente, bueno, y visto el futuro que nos viene con el cambio climático, etcétera, o sea, es que es muy grave.
no hay una conciencia generalizada y deberíamos estar ya pensando en eso, en otra forma de consumir y en otra forma de retirarnos todos a unos territorios más cercanos, más vecinales y a establecer otro tipo de redes y relaciones. Creo yo que es básico. Claro, y si a la gente esto del cambio climático le sigue sonando a chino y sigue considerando que esto es solo una mamarrachada de 4 ecologistas, que piensen qué les gusta comer. A todos y todas nos gusta comer sano, comer rico, comer quiero decir, ahí es, o sea, que hay unas cuestiones incuestionables que nos unen a todos. La calidad de lo que te metes al cuerpo. Y con estas cosas no te metes calidad al cuerpo, sino todo lo contrario. Entonces, al final, yo creo que entre todas las posturas sí que hay una parte que nos une, que es donde tenemos que poner toda la gente el foco, ¿no? Que en general sí que hay más sentido común quizás del que parece y que no tenemos que luchar como que somos oposiciones encontradas, sino todo lo contrario, ¿no? Buscar esa cadena que nos engancha a unos y a otras y ir en eso, en la dirección de que tenemos que salvaguardar nuestros terrenos por el bien egoísta de quienes vivimos en ellos. Vale, pues yo creo que quería haceros una última pregunta a las dos asociaciones. Y como sabéis, nosotros somos el Colegio Profesional de Geografía, todos geógrafos y somos profesionales, trabajamos en el mundo profesional. Y me gustaría preguntaros si conocéis la disciplina y qué opináis que podemos aportar los geógrafos y cómo os podemos ayudar como profesionales. Podemos empezar con la Asociación Hacendera. Pues yo creo que es una disciplina muy rica y muy amplia y que toca un montón de aspectos y que en la gestión del paisaje, en la gestión del terreno, del territorio, claro que podríais ayudarnos y mucho. Y toda ayuda pues será bien recibida. Desde luego todas vuestras propuestas en ese aspecto. Hombre, es que es lo que hablamos, ¿no? Primero está por la formación. Si vosotros en vuestras carreras tenéis formación de sostenibilidad territorial, pues ya hay un camino, ¿no? Andado de cómo entender lo que es el concepto del paisaje y luego de cómo ese concepto de paisaje también se les va a enseñar a los propios niños y niñas en la escuela, que mirarán el territorio de una manera distinta y no pensarán solo Niño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y cantando los ríos y cantando los montes sin pensar en que realmente eso tiene una riqueza que a veces, pues eso, Begoña, que es bióloga y que ha enseñado la biología desde un punto de vista, pues eso, práctico y maravilloso, ¿no? Y no lo entendamos como que es algo que nos tenemos que aprender de carrerilla, sino que eso que significa de cara a nuestro, pues eso, bien, como bienes culturales, ¿no? No es un bien cultural solo ese románico maravilloso soriano y palentino, sino que también son nuestros ríos que tienen su importancia cultural y nuestros montes. Y en ese cariño que le cogiéramos desde la infancia, pues lo querríamos preservar porque es nuestro patrimonio, ¿no? Yo creo que hay que hacer, en estos tiempos hay que hacer equipos multidisciplinares. Claro. Y entonces, las geógrafas y geógrafos, los biólogos, los ganaderos, los agricultores que hacen buenas prácticas, todos en conjunto tenemos mucho que aportar, creo yo. Está claro que... Sí. Quería preguntar, Pedro está a punto de quedarse sin batería, me lo he comentado. Quería preguntarte la misma pregunta, Pedro. Pues te pego la pincelada y a ver si consigo luego escuchar a Diego. Pues principalmente es una herramienta la geografía para ayudar a la gente a hacer entender la repercusión de todo este tipo de cosas. Aparte estudia el cómo se han ido conformando los territorios. O sea, no es casualidad que casi todos los pueblos están orillados a un río, casi total, y eso se ocupa la geografía de explicar esas cosas, sobre todo en el tema de difusión.
es, vamos, una herramienta imprescindible. O sea, no seríamos capaces de hacer entender el impacto de esto sin haber sacado un mapa con los cauces de los ríos y las ubicaciones de las granjas. Vale, muchas gracias, Pedro. Diego, sí, tú... No, bueno, yo también, una asociación que me parece evidente de lo que es la ecografía, ¿no? Con este tipo de proyectos es el cambio total que se va a producir en el paisaje y en la orografía, ¿no? del territorio, con el movimiento tan brutal de masa de la Tierra como la extracción de acuíferos, los posibles pequeños movimientos sísmicos, los cambios en la fauna, los cambios en la flora. O sea, es como resetear toda la zona a nuestra, bueno, al beneficio de la explotación, ¿no? Sin respetar los ciclos naturales y las conexiones que hay entre la flora, la fauna, la orografía, los vientos, la insolación del territorio. Es decir, que no hay que tocar, que el hombre no tiene que tocar, no tiene que jugar a ser Dios, que simplemente tiene que dejar que el territorio se establezca sus propios equilibrios. Si la lucha de la Tierra es continuamente en restablecer el equilibrio en los desequilibrios que generamos el hombre en sus actuaciones. Si tú dejas a la Tierra actuar, ella se reequilibra por sí misma. Es un modelo y un concepto que jugamos nosotros a apañar la tierra, no vamos a cultivar o a repoblar esta zona. Pero ¿has mirado qué tipo de suelo hay? ¿Has mirado qué tipo de vegetación? ¿Qué tipo de madera necesita? Si tú estás cogiendo y dices, no, voy a repoblar esto de este pino que me va a dar una explotación muy rápida de madera para papel, no sé cuántos. Te estás cargando el suelo, porque este pino no es de aquí. Este pino, o sea, este terreno necesita un tipo de pino que se equilibra con el propio suelo y con la fauna de la zona. Entonces, desde ese punto de vista, los geógrafos, ¿no? Que yo creo que hacen un estudio de todas esas sinergias del territorio, creo que hay una labor pedagógica y educativa que si no a corto plazo, pues a medio plazo es muy, muy interesante y muy importante, por supuesto. Abrir los ojos, ¿no? a cómo el ser humano es una parte más de un plan mucho mayor, ¿no? Que es todo un planeta. Eso, y cuando hagamos aquí jornadas, que tenemos muchas ganas de hacer jornadas de estas de divulgación de eso, agricultura y ganadería regenerativa, de la importancia de estar en equilibrio con el territorio, con prácticas sostenibles, os tendremos en cuenta para nuestras ponencias. Así que iros preparando. Gracias. No sé, será un placer, desde luego. Bueno, pues muchas gracias de verdad por vuestras intervenciones y por haber echado este rato aquí con nosotros y bueno, esperamos poder ayudar al menos A difundir. en la medida en la que podamos a que esto se difunda aún más y estos proyectos sean más conocidos y sobre todo sean más conocidas, bueno, las alternativas que planteáis y las críticas total y absolutamente razonables que hacéis hacia ellos. Y bueno, esperemos que sirva y que pongamos un pequeño granito de arena. Y nada, de nuevo muchas gracias por acompañarnos esta tarde y mucha fuerza. aquí estamos. Sí, aquí estamos para lo que sea. A vosotros por darnos voz. Y encantados de conocer. Igualmente. Gracias a Pedro por vuestra labor. Eso, fuerza. Y a vosotros por la vuestra, que es muy seria también. Estamos todos juntos en esto. Sí, es que no queda otra. O si nos dividen, nos aplastan, eso está claro. Esto vamos todos juntos o hacen con nosotros lo que quieran. Sí, sí. Vale. Me alegro que esta cámara diría. Venga, sí. muchas gracias. Bueno, hasta luego.